Bienvenidos a Dimensión Insólita. En este programa vamos a tener música experimental, electrónica, jazz, clásica, chamánica y todo tipo de expresiones artísticas experimentales o con sonidos interesantes. También hablaremos de psicología, terapias alternativas y una gran variedad de temas que harán despertar bombillas en nosotros. Queremos que los oyentes viajen sin moverse y se dejen llevar por los sonidos que pongamos. Embárcate a disfrutar en esta dimensión insólita. Si tienes alguna sugerencia o quieres aportar tu trabajo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a dimensión insólita, insólita con 2 s, @gmail.com. Repito, dimensión insólita, insólita con 2 s, @gmail.com. Y ahora comencemos nuestro viaje hacia la dimensión insólita.
balenjo, Ophelia balenjo, Ezili, Madame Lemba, Côté ouye, Ezili, Madame Lemba, Côté ouye, encore ou la gadi ou ami gadi ou. Ezili, Madame Lemba, Côté ouye, maman, côté ouye. Ezili, Madame Lemba, côté ouye. Ezili, Madame Lemba, côté ouye. Encore moi là, papa m'a gardé. Wave gade, maman, wave gade. Wave gade, maman, wave gade. Ezili, Madame Lemba, côté ouye, encore ou la gade, wave gade ou. Ezili, Madame Lemba, côté ouye. Côté ouye, belle femme, côté ouye. Ezili, bonne chance moi, côté ouye. Ezili, bonne chance moi, côté ouye. Encore moi là, papa m'a gardé. Oui, n'avez gade. Asa obeda. N'avez gade, belle femme, n'avez gade. N'avez gade, samba, n'avez gade. Ezili, Madame Lemba, côté ouye, encore ou la gade, wave gade ou. Ezili, Madame Lemba, côté ouye. Côté ouye, maman, côté ouye. Ezili, bonne chance moi, côté ouye. Ezili, bonne chance, côté ouye. Encore moi là, papa m'a gardé. Si encore ou la, Papa m'a gardé. encore ou la, Papa m'a gardé. encore ou la. Papa m'a gardé. Si encore ou la. Papa m'a gardé. Dis-toi, tu vois casser dans tête moi. Asa obeda. Toi, tu vois casser dans tête moi. Laissez dans y danser. Toi, tu vois casser dans tête moi. Toi, tu vois casser dans tête moi. Laissez dans y danser. Il est dans y danser. Asa obeda. Il est dans y danser. Dis-toi, tu vois casser dans tête moi. Il est dans y danser. Toi, tu vois casser dans tête moi. Toi, tu vois casser dans tête moi. Laissez dans y danser. T'es dans y danser. T'es dans y danser. Laissez dans y fêter. T'es dans y danser. Toi, tu vois casser dans tête moi. Laissez dans y danser. Toi, tu vois casser dans tête moi. Toi, tu vois casser dans tête moi. Laissez dans y piaffer. T'es dans y bawaser. Asa obeda. T'es dans y danser. Laissez dans y danser. T'es dans y danser. Toi, tu vois casser dans tête moi. Laissez dans y danser. Toi, tu vois casser dans tête moi. Toi, tu vois casser dans tête moi. Laissez dans y Toi, tu danser. vois casser dans tête moi. Laissez dans y Toi, tu danser. vois casser dans tête moi. Laissez dans y Toi, danser. tu vois casser dans tête moi. Laissez dans y danser. Toujours n'est à parler Asa loyalement. obeda. Fallait que ça soit accroché. Si ou pas ouais, y'a pas si malo. Si ou pas ouais, sous dans toi sous moi. Et ou même qui est pour gagner. Journée a parlé loin, son paré a passé malo. Si maman non, pas au bissal en vérité. Journée a parlé dans le mar, son paré a passé malo. Son paré, son la reine dans son coin. Et ou même qui est soigné,
journée y a parlé loyalement. Si ou pas ouais y a passé mal. Si ou pas ouais, sous la reine sous moi. Et ou même, yes, ou gagné. Toute journée a parlé loyalement. Tout pas ouais a passé mal. Si maman non, pas au visa la vérité. Toute journée a parlé loyalement. Tout pas ouais a passé mal. Maintenant, on s'enfonce. Chaque année, les lattes du plancher se tordent, comme des sourires. Leurs attaches laissent passer des rayons, et dans les seuils, les portes pendent. La gâche est bloquée comme des amants qui ne s'embrassent plus. Les lattes du plancher. Ils aimaient les grillades de légumes. Jusqu'au jour où on a rasé nos sœurs. Pour une bûche sur un lac Michigan et jusqu'à ce qu'un fumet immense flotte sur les tonsils. Le corps des diffuseurs se tord, comme des souris. Là, le plancher se tord. Le corps diffuseur. On a rasé nos sœurs. Chaque des oreilles, je me taille. Enfin, son
Wow, 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 vaya pedazo de comienzo. El primer tema que escuchamos era de Maestre Moore con Silent Gandhis. Pues tuvimos a Sora Yudori con Gentle Breeze. A continuación de este tuvimos a Alex Serra con Las Frutas. Después escuchamos a Herbert con Her Face. Tuvimos a Pase We Menwe de Gran Exili Danto. Tuvimos a Taylor Dupré con Snow Sand. Y este último era Ride to the City de Dominic Voss. Y esto es lo que nos va a llevar al tema del que hablaremos hoy. Construir una base sólida vital sólida o fluir completamente con la vida. ¿Cuál de estas opciones es la aconsejable? Y para eso tenemos a nuestro colaborador, Boogie. Hola, Mr. Boogie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Me alegro mucho de estar aquí contigo y compartir esta charla y eso. ¿Qué podrías decirnos sobre este tema? ¿Cómo podríamos construir una base vital sólida? ¿O deberíamos fluir completamente con la vida? ¿Cuál de estas opciones son las más recomendables? Pues bueno, yo desde mi punto de vista como psicólogo, realmente pienso que lo fundamental es construir una base sólida, ¿vale? Pero eso requiere una demora bastante controlada de las gratificaciones, ¿vale? Vale. Que sería construir pues a medio y largo plazo, ¿vale? Y ya después fluir completamente con la vida lo entiendo yo como diciendo, si en un momento te apetece hacer algo o improvisar algo, pues hacerlo sin más, siempre que no conlleve un peligro y tal, claro, obviamente. Y sería más bien a corto plazo eso, ¿vale? Entonces, de base sería lo que es la construcción de proyectos a medio y largo plazo. Y ya después, en el día a día hay que fluir y hay que dejarse llevar y hay que vivir la vida, por así decirlo. Sí, claro, tienes toda la razón. Y entonces, de la manera que lo comentas, deberíamos fluir completamente con la vida, ¿no? A la misma que son las dos opciones son como más, son necesarias, ¿no? Claro, exactamente, las dos opciones son necesarias porque al fin y al cabo, por ejemplo, es que la gente hoy en día yo veo que no sabe posponer las gratificaciones y vive en el día a día, ¿sabes? Correcto. Y por ejemplo, se dice mucho hoy en día hay mucha insistencia dentro de las corrientes de psicología en el tema del mindfulness, del vivir el presente, que sí, que eso está muy bien, por ejemplo, ¿vale? Yo entiendo que está muy bien. Pero realmente las cosas grandes en la vida se consiguen a medio y largo plazo, ¿sabes? O sea, que está muy bien, que sí, hay que vivir el presente, hay que vivir el día a día, hay que estar conectado con el presente, etcétera, pero realmente las cosas, los sueños se cumplen a medio y largo plazo, ¿sabes? Y eso, y entonces, a mí realmente, bueno, por decirlo de alguna manera, me da un poco de coraje que como que esas corrientes sean tan predominantes hoy en día en la psicología, ¿sabes? Sí. Cuando realmente hay que integrar esas corrientes con otras también, que son también importantes, ¿sabes? Sí. Como por ejemplo, imagínate, ¿no? O sea, a ver, las corrientes estas de psicología que dicen, no, es que todo depende de ti, la felicidad, bueno, es que hay ciertos autores, ¿vale? Bueno, que dicen, no, es que ser feliz es fácil, todo depende de tu mente, todo está en tu mente. Correcto. No, ¿sabes? No. A ver, la mente hace mucho, y puede llegar a participar en un 80% o en un 85% en lo que es tu felicidad, ¿vale? Pero dependiendo también de las circunstancias y situaciones de cada persona. Pero, correcto. Pero realmente estamos dejando de lado lo que es el ambiente, ¿sabes? O lo que está fuera de la mente, ¿sabes? Entonces ahí a lo mejor estamos pecando de falta de ambición, ¿sabes? Falta de ambición. Porque estamos dejando... No, es que no es el otro, es lo que tú percibes acerca del otro. No, perdona, si yo lo que estoy percibiendo acerca del otro es correcto. Y genera, bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Pues si esa persona ha metido la pata, pues está generando
incomodidad o insatisfacción en mí, ¿sabes? Ujú. Que sí, que yo después eso pues lo puedo gestionar y decir, oye, pues mira, esto, o dejarlo pasar, restarle importancia, tal. Ujú. Pero realmente estamos llegando a un punto, ¿sabes? Sí, Pienso yo desde mi punto de vista, ¿sabes? sí. En el que hay muchas meteduras de pata, por ejemplo, o cosas fuera de lugar, Ujú. o cosas que no tienen sentido, Ujú. y realmente cada vez hay más, ¿sabes? Ujú. Y sin embargo, la psicología Sí. está, o sea, te pone el foco en la mente. Te Ujú. pone el foco en la mente. Dice, no, es que no es el exterior, eres tú. No, perdona, es que ya estamos llegando a un Correcto, punto. sí, sí. Estoy de acuerdo contigo, tienes razón, porque el exterior es algo que siempre está fuera de nuestro control. So, da igual lo happy flower que yo me quiera sentir si mi entorno es un entorno decadente. Entonces, es como quien le dice, ¿no? Si estás en un entorno de guerra, sé feliz porque al fin y al cabo está en tu mente, ¿no? Ves muerte, ves destrucción, pero joder, tío, sé feliz, ¿no? Que está en tu mente y puedes hacerlo. Estoy de acuerdo contigo, que el exterior nos afecta en todos los niveles, ¿no? Y son parte de lo que también no quiero decir que nos controle psicológicamente, ¿no? Pero efectivamente tiene un impacto en nosotros bastante potente, fuera parte de nuestro poder mental, ¿vale? A lo mejor nuestro poder mental puede hacernos ver ciertas perspectivas de una manera u otra, pero la realidad es la realidad. Y la realidad, cuando está fuera de nuestro control, la verdad que no creo que se pueda realmente cancelar totalmente, ¿no? Claro, exacto, esa es la cuestión. Ujú. Y es que realmente, aunque muchos psicólogos, muchas personas expertas en salud mental o en Ujú. psicología, lo que sea, no puedan estar de acuerdo conmigo, pero realmente Ujú. el exterior, o sea, el ambiente o el exterior, si no está alineado con nuestros propósitos, con nuestra misión de vida y tal, Ujú. limita nuestra felicidad. Ujú. Por mucho que se pueda pensar, no, es que realmente la felicidad está en ti, está en tu interior. No, realmente no es todo el interior. Ujú. También hay un potente componente del exterior o del ambiente, ¿sabes? Correcto. De hecho, siempre se dice, o sea, se suele decir desde la ciencia, ¿no? Ujú. Dice, o sea, ¿cuál es el resultado de, bueno, no sé cómo decirlo, si de la vida o de la conducta o lo que sea? Sí. Bueno, de la conducta, yo diría más que nada de la conducta. El resultado de la conducta es una interacción entre la genética y el ambiente. Ujú. Ese es el resultado de la conducta. Sí. O sea, genética y ambiente. Genética con todo lo que conlleva y Sí. ambiente, obviamente, con todo lo que conlleva también. Correcto, correcto. Entonces, eso. Sí, estoy de acuerdo con eso. Muy bien. Y ahora que estamos en el 2025, ¿qué podrías decirnos sobre este año astronumerológicamente? Pues mira, la verdad es que este año parece ser que viene calentito, ¿eh? Porque Sí, ¿verdad? Hemos empezado algo así. bueno, a ver, resulta que, bueno, estamos en el año numerológico 9, Sí. que es el año como de finalización de un ciclo de 9 años, numerológicamente hablando, ¿vale? Sí. Y bueno, hay muchas cosas que se han comentado en las redes de expertos y tal. Ujú. Por ejemplo, está lo del reloj del apocalipsis ese, no sé si lo has escuchado. ¿No? ¿Podrías explicándonos? No. Sí, me suena, a ver, me quiere sonar vagamente que hay como un reloj que tienen establecido, ¿vale? Desde, no sé, desde la ciencia o desde algún tipo de organización o colectivo o algo, ¿vale? Que según los acontecimientos del mundo, pues van marcando cuándo se va acercando ese reloj a lo que es el fin del mundo, ¿vale? Vale. Sí. Vale, hombre, para que estén todos tranquilos, el fin del mundo no va a llegar este año, ¿vale? Claro, claro. Para que estemos todos tranquilos. No, tranquilidad, que el fin del mundo no va a llegar este año, ¿vale? Y de hecho muchas veces las profecías han fallado, que si la de los mayas, de 2012 o no sé qué, bueno. Sí. En fin, bueno, entonces ese reloj, pues resulta que ahora está más cerca Sí. que nunca del fin del mundo, ¿vale? Sí. Sí, si no me equivoco, ¿vale? Tendría que investigarlo un poco más porque no estoy No, seguro, sí, pero tienes razón, estamos cerca. Ha ido moviéndose en diferentes etapas, cada vez más cerca a lo que es el midnight, a medianoche, ¿no? Que es cuando Eso es. supuestamente cuando llegue a medianoche
está pasa lo que, bueno, antes se decía que era el rollo nuclear, ¿no? Cuando la Guerra Fría. Pero sí, que viene la destrucción de Doomsday, correcto. Eso, el día del juicio final. Correcto, sí. Entonces, bueno, eso por un lado. Después hay expertos, por ejemplo, de invitados, algún invitado que ha ido al podcast de Jordi Wild, que ha comentado el tema de que estamos cerca de la Tercera Guerra Mundial. Y bueno, que la verdad es que está el año complicado. Y yo también, por ejemplo, yo sigo un canal también que es muy interesante, que se llama Mundo Desconocido. El dueño del canal pues habla de que este año va a ser más duro incluso que el anterior, ¿sabes? Sí. Y un montón de cosas. Entonces se palpa también el ambiente de forma espiritual y, ¿sabes?, el clima de la sociedad. Sí. Que no estamos bien, ¿sabes? Cierto. Que estamos perdiendo lucidez mental, claridad mental, sensatez, una pérdida de valores brutal y cada vez va más a más, a Correcto. mayores, ¿sabes? Correcto. Etcétera. Entonces, yo no quiero ser agorero, pero a ver qué pasa. ¿Crees que la sociedad está preparada psicológicamente hablando sobre lo que va a pasar este año o lo que se espera que empiece a pasar a partir de este año? Hombre, pues yo creo que habrá algunas personas más preparadas y otras menos, ¿sabes? Realmente, a ver, yo creo que hay alrededor, por poner así un dato, ¿vale? Yo creo que alrededor de un 40% de las personas, que eso que es bastante, o un 30 o un 40%, no están preparados, ¿sabes?, para estas cosas que pueden suceder este año. ¿Vale? Y realmente, bueno, yo he leído de Nostradamus, por ejemplo, que dice que va a haber un despertar, no sé si era de Nostradamus o de una vidente o algo así, que va a haber un despertar espiritual este año para la humanidad entera, ¿vale? Un despertar espiritual. Y después, aparte, Nostradamus pues ha comentado lo que, o sea, ya obviamente hace sus años, en el siglo XVI o por ahí, que este año va a haber conflictos geopolíticos a gran escala, crisis con el tema del cambio climático, y crisis económica también, esas tres cosas, ¿no? Recesión económica. Correcto. Y sobre todo en Europa, esa recesión económica sobre todo en Europa, y va a afectar sobre todo, vamos, desgraciadamente, va a afectar sobre todo a los países más débiles de la Unión Europea como España y Grecia, por ejemplo. Eso es lo que ha comentado Nostradamus. Vale. Wow, pues la verdad que sí, porque se están viendo cambios bastante interesantes. Es cierto. Y hablemos un poco ahora sobre la psicología de la música, los gustos subjetivos y objetivos, y la conexión y la compatibilidad con los mismos. ¿Qué podríamos hablar sobre esto? Pues mira, esto es un tema muy interesante, porque realmente, por ejemplo, bueno, por empezar de alguna manera, la verdad es que uno se encuentra, por lo menos en el entorno donde yo me muevo, ¿sabes? Que es en Sevilla, pues se encuentra muchas veces gente que no tiene, o sea, tiene un gusto musical como muy limitado, ¿vale? Muy directamente limitado, es como, o sea, por ejemplo, no, es que a mí me gusta el reggaetón, no, es que a mí me gusta música electrónica, tal, pero de ahí ya no les gusta a lo mejor una más variedad de música, ¿sabes? Y realmente no sé por qué razón, habría que estudiarlo, ¿no? Con estudios psicológicos, con tesis doctorales o algo. Pero realmente eso limita las conexiones después con otros, ¿sabes? Correcto. Y después, bueno, entonces, que se le está dando, bajo mi punto de vista, se le está dando un valor musical muy grande a artistas que dices tú, vale, a ver, yo no te digo que su música no esté bien, ¿sabes? Que realmente a lo mejor está bien. No voy a decir nombre, obviamente. Exacto. Bueno, pero eso, yo qué sé, artistas de música, millones y millones y millones de reproducciones en Spotify, y después tú lo escuchas y dices, pero esto ¿cómo puede tener tantos millones? Y ahí está fallando el gusto objetivo
objetivo, ¿sabes? Ujú. Realmente, porque hay un gusto, es como en la atracción física, ¿sabes? En la atracción física hay una parte que es subjetiva y una parte objetiva, ¿vale? Sí. Eso lo estudié en psicología social. Por lo Sí. mismo con la música, ¿sabes? Realmente en la música hay una parte objetiva y una parte subjetiva, ¿sabes? Sí. Una parte que depende más de los gustos propios y otra parte que tú. En esto podemos estar, bueno, deberíamos, entre comillas, Sí. estar de acuerdo la mayoría de las personas en que esta parte, pues, influye de tal manera que es normal que guste, es normal que no guste, etc. Ujú. Entonces eso, y realmente pues, no sé, yo por ejemplo vivo o sea, creo que estoy en un entorno Ujú. en el que las personas no tienen una mente abierta en ese sentido, ¿sabes? Entonces, es complicado, ¿sabes? Entonces estás aludiendo a lo que es en cierto modo, un tipo de programación psicológica mediante la música, ¿no? Porque si ellos mismos se encierran en lo que es el panorama musical, al ser más cuadriculado, menos expansivo, es como la mente pasa a ser igual, ¿no? Menos expansiva, más cuadriculada. Se cierra a nuevas experiencias, a nuevos sonidos. También creo que como has comentado, ¿no? La música en general también ha sido siempre como una manera de implantar ideas en el subconsciente, ¿no? Para poder pasar lo que es el consciente. Ya que si empiezas a cantar la canción y a repetirla en tu propia mente, tú mismo te estás no quiero decir automutilando, ¿no? Pero esa canción te está perforando más porque tú mismo ya empiezas a meterla en ese subconsciente, ¿no? Entonces todo lo que lleve arraigado esa canción, empiezas tú también como a absorberlo, ¿no? Ya sean los puntos de vista, comportamientos, vocabulario, etcétera, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Sí, bueno, claro, o sea, si uno escucha una canción y se siente muy atraído o le gusta mucho una canción, al final se te mete en el subconsciente y la escuchas todo el rato en tu cabeza y traes todo lo que viene asociado a esa canción, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, yo creo que eso es así. Sí, o sea, la sociedad, pero como has comentado también, que incluso los gustos, ¿no? Que a lo mejor la gente realmente no le gusta algo, pero lo siguen porque ellos mismos, como has comentado, ¿no? Ese tipo de música o ese tipo de entorno les influye de tal manera de que pasan a ser parte del rebaño, ¿no? Es como, no quieren ser la oveja negra o algo, y entonces ellos mismos, por querer seguir ese patrón, se limitan psicológicamente también, ¿no? Porque empiezan a encerrarse. Sí, exacto. O sea, realmente todo este tipo de gente son, claro, las ovejas que muchas veces, ¿vale? Visto de alguna manera, que siguen las tendencias y las modas, pero realmente carecen de personalidad muchas veces, ¿sabes? Porque dices, tú no tienes personalidad propia, ¿sabes? Como Sí. para expandirte de esa manera, ¿vale? Y después pues pasa lo que pasa, claro, que el diferente, la persona que es diferente, pues a lo mejor se puede sentir marginado, apartado, solo, lo que sea, y realmente así también es verdad que no, los subconscientes no se liberan tampoco, ¿sabes? Estamos viviendo siempre como en modo con el raciocinio, ¿sabes? ¿sabes? Pero no dejamos salir nuestro yo más interno, ¿sabes? Por decirlo. Correcto. Y hablando sobre esto de psicología y la música, ¿cómo sería la psicología deportiva? En este caso como el fútbol, ¿no? Que es algo que se usa bastante aquí en lo que es Europa. Bueno, la psicología deportiva también es un campo apasionante, la verdad, porque realmente, bueno, ahí yo creo que es muy importante, por ejemplo, los procesos de motivación, ¿sabes? Saber motivar a un grupo, después saber de cada futbolista, pues saber cuáles son sus talones de Aquiles y cuáles son sus virtudes, ¿sabes? Para mejorar sus debilidades y potenciar lo que son sus virtudes, ¿sabes? Entonces, en ese sentido es muy importante todo eso. Y después controlar o sea, imagínate en el fútbol, ¿no? Por ejemplo, Sí. Controlar lo que es la ansiedad o el nerviosismo, ¿sabes? O las ansias o las expectativas súper elevadas, ¿sabes? Que se puedan tener.
Y realmente, es que yo no sé, ya te digo, yo por ejemplo, si yo fuera psicólogo deportivo, Sí. yo diría muchas veces a los futbolistas de mi equipo, no le diría, o sea, obviamente si te está hablando, claro, de un equipo de élite ya, Sí. te diría, vale, estáis en la profesión más bonita del mundo, que bueno, de las más bonitas que hay, que es ser futbolista y encima de élite, cobráis bastante bien, estáis disfrutando, o sea, lo que tenéis que hacer es disfrutar, ¿sabes? Y realmente no tener expectativas y hacerlo lo mejor posible y con tranquilidad, ¿sabes? Y sin ansias ni nada, ¿sabes? Entonces, el mensaje que transmita un psicólogo a la hora de una motivación de grupo y tal, es de lo más importante, ¿sabes? Vale. ¿Y cómo lo podrías definir en el tema de, por ejemplo, el fútbol como vía de desahogo, ¿no? Porque sí, en cierto modo, psicológicamente, el fútbol puede usarse para ese término también, ¿no? Como una vía de escape para soltar lo que es emociones, ya sean de ira, de desencanto, etcétera, ¿no? ¿Qué piensas sobre este tema? Bueno, el fútbol, para el que tenga el gen ese de que le apasione, yo por ejemplo, yo creo que lo tengo, que a mí me apasiona el fútbol, ¿vale? La verdad es que es un chute de adrenalina cuando tú eres de un equipo y tu equipo marca y tal, ¿sabes? Y además cuando se vive, sobre todo en un estadio o lo que sea, ¿sabes? El fútbol, para el que la apasione, es una cosa maravillosa e increíble, ¿sabes? Sí. Y también es una manera de desconectar, de desfogar, ¿sabes? De expresar tus emociones, y además emociones variadas, porque claro, a lo mejor va a marcar el equipo contrario y y después ahí gritando cuando marca tu equipo, ¿sabes? O sea, el fútbol realmente también, si a lo mejor si ves que un jugador pues ha pitado falta el árbitro y realmente no ha sido falta y ha sido en contra de tu equipo, por ejemplo, te enfadas. O sea, el fútbol realmente te puede despertar muchas emociones, ¿no? Claro. Y eso es lo apasionante del tema, ¿no? Vale. ¿Y qué podrías decirnos sobre la psicología del humor? Las ofensas, los tipos de humor y los límites de la tolerancia. Porque en cierto modo vivimos en la cancel culture, ¿no? La cultura de la cancelación. ¿Cómo podríamos abordar esto? Pues mira, la verdad es que este tema me parece de lo más interesante que hemos hablado hasta ahora, ¿vale? Porque realmente uno ve lo que es las redes sociales, los comentarios que se hacen en internet, etcétera, ¿sabes? Sí. Y está viendo una toxicidad brutal, ¿sabes? Y realmente veo que estamos que hay como muchos psicópatas, ¿vale? Y narcisistas. Vale. Pero yo no estoy hablando de los psicópatas que asesinan, ¿vale? No estoy hablando de los asesinos en serie, de los violadores, que eso también son psicópatas, pero, ¿vale? Hablo más que nada de psicópatas psicológicos o emocionales, por así decirlo, ¿sabes? Vale. Y realmente esas personas no están siendo tratadas hoy en día, ¿sabes? Y deberían ser tratadas, ¿sabes? Y los narcisistas también, porque una de las características de los narcisistas, por ejemplo, es carecer de empatía, ¿sabes? Correcto. Carecer de empatía. Entonces, son cosas que hoy, mucha gente, yo creo que mucha gente es consciente de ello, pero no se está haciendo nada, ¿sabes? Realmente, esas personas siguen igual y no se está haciendo algo desde los gobiernos para intervenir en este tipo de cosas, ¿sabes? Yo de hecho propuse una cosa, a mí se me ocurrió una cosa que podrían instaurar, que es el carné emocional, ¿sabes? ¿Qué quieres decir? ¿Qué es eso? Dime. ¿Qué es eso? ¿Qué es el carnet emocional? Pues mira, es una cosa que a mí me gustaría proponer, pero claro, es que eso para que llegue a establecerse y todo eso tiene que ser para que lo tengan en cuenta los gobiernos y todo y se establezca de forma obligatoria y tal, porque es lo que yo querría, de que se estableciera de forma obligatoria. El carnet emocional es como un carnet que habría que sacarse de forma obligatoria para decir, vale, esta persona que se ha sacado el carnet emocional
es apta emocionalmente en cuanto a la inteligencia emocional, por así decirlo, ¿vale? Sí. O sea, sabemos que ya se ha sacado el carnet emocional y no es ningún psicópata, ningún narcisista, ningún maltratador, etcétera, ¿sabes? Porque ya se ha sacado ese carnet. Y el procedimiento que habría detrás de eso, pues sería a lo mejor, por ejemplo, aplicar unos test, ¿vale? Sí. Unos test de inteligencia emocional, Sí. pasar unos exámenes y tal. Hombre, no digo ahí un proceso súper largo, pero Sí. 2 o 3 cositas así que pongan un test, un examen y algo más, no sé, ¿sabes? Vale. Y realmente creo que sería algo muy interesante para implantarlo, porque es que realmente, ya te digo, hay muchos psicópatas y muchos narcisistas hoy en día, como te he dicho, Sí. pero es que eso viene también de la educación que se da en las casas, ¿sabes? Vale. De la educación que se da en las casas, y realmente la educación que se da en las casas, que es muy importante hoy en día, Sí. la educación en general, está fallando, ¿sabes? Correcto. Está fallando muchísimo. Entonces, como esa educación que se da en las casas está fallando muchísimo, Sí. nos encontramos este tipo de situaciones con estos psicópatas, estos narcisistas, y yo creo que sería muy necesario implantar el carnet emocional. Bueno, y respecto a la psicología del humor, Sí. pues ya te digo, todo esto que he dicho tiene que ver con la psicología del humor. Voy a decir por qué. Porque hoy en día no se puede hacer, o sea, es muy difícil hacer humor porque tiene muchos límites, ¿sabes? Correcto. Está muy tremenda, cada vez más limitado el humor, ¿sabes? Porque está la típica persona o el típico colectivo que se ofende y tal, no sé qué, ¿sabes? Sí. Y yo siempre lo digo, vamos a ver, existe una cosa en psicología que se llama descategorización social, o sea, si tú, a ver, que tú puedes tener apego a cierto colectivo o lo que sea, vale, pero si se meten con tu colectivo tú dices, vale, yo pertenezco a este colectivo, pero no me identifico con lo que está diciendo esta persona, ¿sabes? Correcto. No me identifico con lo que está diciendo esta persona en la tele o lo que sea. Y si te molesta o te incomoda, pues no lo veas y ya está, ¿sabes? No lo veas y deja a los demás ser libres, ¿sabes? Deja a los demás ser libres y decir lo que quieran mientras no se metan de forma específica y concreta con una persona en particular, ¿sabes? A ver, si se meten ya con alguien en particular, decir, no, es que fulanito de tal y tal, con nombre y apellido, es una persona que no está en sus cabales, por ejemplo. Bueno, empiezan a hacer chistes. Claro, empiezan a hacer chistes. Eso ya no, porque es de forma específica y particular, ¿sabes? Correcto, es más un ataque. Pero sí, tienes razón, hay como bueno, esta granola, ¿no? Porque en cierto modo si empiezas a ver lo que son programas de humor ni siquiera hace una década, ¿no? Es cuando ya empiezas a ver ese cambio, ¿no? Donde empieza a cancelarse, empieza a haber más restricciones en el tipo de humor que puede haber. Y en cierto modo es como hablábamos antes también con la música, ¿no? De que ese efecto de limitar nos limita también psicológicamente, ¿no? Porque si limitamos el humor, limitamos la música, empezamos a limitar, nos encerramos en un encasillamiento que realmente ni nos deja crecer espiritualmente ni psicológicamente, ¿no? ¿Puedo estar en lo cierto? Claro, exactamente. O sea, nos limitamos psicológicamente y realmente es que eso no es bueno, ¿no? ¿Sabes? Porque realmente también eso tiene que ver con el tema del inconsciente colectivo, ¿sabes? Que pienso yo que hoy en día están bastante reprimidos. Sí. El inconsciente colectivo, ¿sabes? Entonces, pues... Vaya, muy, muy interesante. Bueno, esto nos lleva al final de nuestro programa. Muchísimas gracias a nuestro colaborador por toda esta información, la cual ha sido muy interesante y creo que muy nutritiva para todos. Y bueno, que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, hombre. Y nada, bueno, ya quería aprovechar para comentar un poco que, claro, que soy psicólogo. Yo creo que lo he mencionado anteriormente, pero no me acuerdo muy bien. Y bueno, realmente ahora mismo estoy ofreciendo terapias de todo tipo, ¿vale? Terapia de pareja, terapias individuales, terapia familiar y tratando pues diversos trastornos, ¿vale? Para la persona que lo necesite. Y en ese sentido pues podéis contactar conmigo con el 624-783-720, ¿vale?
Repito, 624-783-720, ¿vale? Ahí podéis contactar conmigo por ese número y podéis pedir cita cuando queráis y yo informo sin compromiso, ¿vale? Y solo decir, bueno, que mi especialidad es neurociencia. Ya está. Fantástico, muy bien. ¿Podrías también dar tu email en caso de que alguien quiera mandarte un email? Mi email del trabajo sería vicsuarez87@gmail.com. vicsuarez87@gmail.com. Vale. Pues muchísimas gracias por esto. Y bueno, vamos a estar expectativos para el siguiente programa. Os invito a que participéis en la conversación, dejarnos vuestros pensamientos o vuestras ideas o qué os ha parecido esta conversación en los comentarios. Y no olvidéis también en suscribiros y darle al like. Seguimos inmersos en la dimensión insólita.
Esto último que hemos escuchado ha sido Lemon and Soul de Carlin, live at the Ficus Grove. Y bueno, esto nos lleva al final de nuestro programa. Espero lo hayáis disfrutado y nos vemos en la siguiente inmersión en La Dimensión Insólita.